Ahí tenemos las consecuencias de la fertilización. Restauración de la diploidía. N espermatozoide, N el óvulo, 2N. Formación de una célula completa, por supuesto, porque tiene su núcleo, tiene su citoplasma, tiene organelos. Indudablemente que el que aporta mayor cantidad de citoplasma es el óvulo, ¿no? Hay una redistribución de material citoplasmático. Se instalan 3 clases de sexo. Sexo genético, sexo cromosómico y sexo cromatínico. Esas 3 clases de sexo nadie lo puede cambiar, ¿no? Respetamos, por supuesto, la opción de que hay personas, ¿no?, que optan, ¿no?, por una opción diferente. Pero o siguen siendo XX o XY, no hay otro, ¿no? No puede ser un semi-XX o un semi-XY, no puede ser. Ese es el sexo cromosómico. ¿Quién instala ese sexo? El espermatozoide. 2 espermatozoides diferentes, uno que lleva el X y el otro que lleva el Y. El que lleva el X es más grande que el que lleva el Y. El óvulo siempre va a ser X. Si fertiliza el espermatozoide con el X del óvulo, XX, sexo cromosómico femenino. Fertiliza el espermatozoide que lleva el cromosoma Y con el X del óvulo, XY, sexo masculino. Punto. Sexo cromatínico. En el caso de la mujer hay 2 X. Un X se condensa, se inhabilita. Y eso va a dar lugar a la cromatina sexual. Nosotros no tenemos cromatina sexual positiva. Y el sexo genético está dado por un gen presente en el cromosoma Y, en el brazo corto. ¿Cómo se llama ese gen del brazo corto que es encargado de diferenciar la gónada del testículo? SRY, es el principal gen. SRY. Región del cromosoma Y de la diferenciación sexual. SRY. Entonces, estas 3 clases de sexo quedan establecidas en el momento de la fertilización. Un individuo podrá cambiar de sexo genital, externo, ¿sí? Los transexuales cambian su sexo genital, pero no pueden cambiar su sexo cromosómico, ni mucho menos su sexo genético, posible. Ni tampoco puede quitarle la cromatina a sus células y ponerla, pues, hacerlo negativo, imposible, ¿no? Por eso que respetamos, por supuesto, las opciones, ¿no? Las opciones sexuales, pero no pueden muchas veces engañar a la población, inclusive en entrevistas, dice, bueno, yo siempre me he sentido una mujer encerrado en las jaulas de un varón, dice, ¿no? Para poder, ¿no?, para poder darle una explicación, ¿no? U otras veces un poco risibles. Siempre me gustaba jugar con muñequitas, dice, ¿no? Bueno, eso se llama sexo de crianza, ¿no? Sexo de crianza. Luego empieza la cementación del cigoto, o también se llama clivaje. Pero previamente tiene que haber una activación metabólica para que pueda, pues, iniciar el proceso de cementación, que es muy importante, por supuesto. Y entre la patología de la fertilización tenemos la esterilidad. Si una persona, varón o mujer, es estéril, no tiene células gametocíticas, imposible que pueda fertilizar, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Empezamos entonces la primera semana, el periodo premorfogenético, caracterizado por, ya hemos visto, cementación del cigoto, migración por la trompa, formación de la mórula, formación del blastocisto, inicio de la implantación y la formación de la primera capa llamada hipoblasto. De ahí viene el nombre de embrión unilaminar. Fíjense, estamos hablando de la primera semana. Acá tenemos el encuentro del espermatozoide con el óvulo, acá podemos decir óvulo. Inicio de la cementación, migración por la trompa, llega al endometrio, hay ahí una etapa de reconocimiento, porque también es importante esto. Es imposible que haya la fertilización de un óvulo humano con un espermatozoide de un animal, mamífero, muy cercano al hombre, por ejemplo los monos. Y tampoco es imposible que un espermatozoide humano pueda fertilizar a un óvulo de una hembra de un mamífero. Imposible, porque ahí hay un reconocimiento. Inclusive, en el problema de infertilidad, factor femenino,
hay buena producción de ovocitos, hay buena producción de espermatozoides, hay un buen encuentro, pero cuando se va a implantar, ese blastocisto no es reconocido de la misma especie y es rechazado, lo elimina. Habrán tenido ustedes pacientes que tienen abortos a repetición, como consecuencia que no puede tener, lo rechaza, problema de tipo inmunológico. Pero tal vez si ese blastocisto lo ponemos en un vientre de alquiler, por ejemplo, en otro endometrio, lo puede aceptar, ¿sí? ¿No? Entonces ahí viene un problema de orden inmunológico. Entonces aquí tenemos que ya ha sido aceptado y que inicia la implantación al final de la primera semana. Para que inicie la implantación es necesario que este blastocisto, que tiene inicialmente una cavidad y una cubierta de células llamado trofoblasto, se divide en dos, cito y sincicio. El sincicio es el que va a tomar contacto con el endometrio e iniciar la implantación. Y luego hay un macizo de células internas llamado embriotrofo embrioblasto. Pero para que esto ocurra es necesario un soporte nutricional. Una nutrición autotrófica de sus propias reservas cuando está migrando por la trompa, sus propias reservas. ¿En qué estadio se encuentra el endometrio para implantarse? En fase secretora, ¿recuerdan? Estamos hablando ya de la segunda fase. ¿Por qué se llama fase secretora? Porque las glándulas endometriales se tornan tortuosas, sinuosas, abundante secreción, entonces el blastocisto aprovecha pues de esa secreción para nutrirse. Cuando toma contacto con tejido materno, histotrófica, histotejido, ¿no? Histotrófica. Y cuando ya llega más allá de su entrada por el epitelio endometrial y toma contacto con vasos sanguíneos maternos, entonces ya hay un intercambio de sangre materna y con el embrión, nutrición hemotrófica, hemo de sangre. Esos son los 4 tipos de nutrición para una adecuada implantación. Y tenemos la división, 2 blastómeras, 4, 8 blastómeras, pero hay un dato curioso acá importante, fíjense, la zona pelúcida permanece ahí, no desaparece, ¿no? A pesar que se está dividiendo, no desaparece. Y tenemos el blasto, esta es la mórula y este es el blastocisto, se va aplanando, ahí tenemos entonces el macizo celular interno y este es el trofoblasto y esta es la cavidad o blastocele. Entonces ese blastocisto a través de el sincicio trofoblasto digitiforme es el que va a tomar contacto con el epitelio uterino y va a iniciar la implantación. Pero previamente ustedes ven acá qué cosa ha ocurrido para que pueda implantarse. Ha tenido que desaparecer qué cosa, la membrana pelúcida, ven ustedes acá el blastocisto, ya eclosionó, salió de la membrana pelúcida, entonces está listo para tomar contacto con la mucosa. Entonces ahí va a haber un reconocimiento, una adhesión, y luego ya una vez que es reconocido, puede a través del sincicio trofoblasto, que tiene enzimas proteolíticas y lipolíticas, abrirse paso entre el epitelio endometrial e iniciar la implantación. Y vemos las glándulas endometriales, ¿en qué fase están? En fase secretora, tortuosas, entonces ya el blastocisto encuentra el soporte nutricional adecuado para proseguir ese proceso de implantación. Entonces la implantación en estado de blastocisto que incorporado en el endometrio dura 5 días. Si empieza a la primera semana, o sea, el día 7, ¿cuándo termina? Día 12. ¿Qué semana estamos hablando? Segunda semana, ¿no? Entonces, antes que culmine la segunda semana, ya está totalmente implantado, ¿no?, el blastocisto. Lugar normalmente es en la parte superior de la pared posterior y cerca del plano sagital del cuerpo uterino. Desaparición de la membrana pelúcida para que pueda implantarse. La fijación, implantación intersticial. Luego penetración, cierre y lo que ocurre ahí va a ser un fenómeno importante que se conoce como desidualización. ¿Quién controla este proceso? La hormona gonotrofina coriónica. ¿Quién la produce? Las células del sincicio trofoblasto, el HCG.
también estrógenos y adenosín monofosfato y glucosa monofosfato cíclicos que van a ser encargados de la colonización de capilares. En esa zona donde se implanta se forma como una ampollita. ¿Por qué? Porque hay una congestión de capilares, porque ya ese embrión requiere pues un mejor soporte nutricional. Bien, aquí ocurre un fenómeno desde el punto de vista inmunológico extraordinario. No olvidemos que el blastocisto tiene tanto del padre como de la madre. Las células endometriales son exclusivamente maternas. Entonces, desde el punto de vista genético e inmunológico son completamente diferentes. Sin embargo, el blastocisto en muchos de los casos no es rechazado, sino al contrario, lo acoge, lo mantiene, lo protege durante toda la gestación. Pero, le pone un límite hasta dónde debe llegar simplemente el blastocisto. Ese límite se llama reacción decidual y el fenómeno se conoce como decidualización. Cambios en la forma de las células, también secretan sustancias que pueden sostener a ese blastocisto, pero le pone hasta ahí nomás. Y se forma la decidua, que se conoce como decidua basal. Es la primera decidua que se pone. En algunos casos patológicos ustedes habrán visto que ese blastocisto, a través de sus inicios trofoblasto, sigue avanzando más allá de esta decidua basal. Entonces estamos hablando de qué cosa? De acretismo placentario, ¿recuerdan? La placenta acreta, increta, percreta, o sea que pasa capa muscular, inclusive puede llegar hasta perimetrio, ¿no? Y que puede tomar contacto con órganos vecinos, generalmente asintestinales o a veces con vejiga. Pero eso ya son casos extremos, ¿no? de que puede pasar esa barrera inicial. Pero la decidualización justamente es una barrera que no permite pues que el blastocisto siga avanzando, ¿no? Ahí. Entonces ahí se forma la decidua basal. Hay un periodo preimplantatorio, que es la preparación del endometrio y el blastocisto en forma independiente, pero sincrónica. Hay una comunicación entre dos estructuras con diferente dotación genética e inmunológica, que hemos mencionado, pero hay una comunicación, ¿no? Hay una comunicación. Hay una ventana de implantación que dura 5 días, por eso que inicia el día 7 y al día 12 ya está totalmente implantado, ¿no? El blastocisto también se prepara, ya hemos mencionado, desaparece la membrana pelúcida, crece el blastocisto y se ubica pues en una aposición, ¿no? Para que el sincicio tome contacto pues con el tejido materno en su lugar normalmente donde se implanta. También a nivel del endometrio hay cambios en el epitelio endometrial, hay receptores de interleuquinas y receptores de estrógeno de implantación que van a favorecer la adhesión e implantación del blastocisto. Como hay pues un cuerpo extraño, ustedes saben perfectamente que aunque el cuerpo es extraño, el organismo lo rechaza. Entonces aquí aumentan los receptores de interleuquinas para evitar justamente ese rechazo. Como también aumentan los receptores para estrógenos de implantación, porque se requiere estrógeno de implantación. Y esto va a favorecer la adhesión e implantación del blastocisto. También hemos mencionado, hay cambios en las glándulas endometriales, se hacen tortuosas, se llena de secreción, nutrición glandulotrófica, y luego pues la decidualización, cambios morfológicos, bioquímicos, nacidos de estroma, del endometrio. Hay una permeabilidad de vasos sanguíneos y esto también se conoce como fenómeno de Arias-Estela, ¿no? Esta decidualización, el doctor Arias-Estela, profesor de la Cayetano de Heredia, famoso por su trabajo de la reacción decidual cuando había embarazos ectópicos, ¿no? O sea, no normal sino ectópicos. En trompa él observó pues que también había una reacción decidual por una atipia glandular. El periodo implantatorio, hemos mencionado que hay una adhesión y luego hay enzimas asociadas a esta implantación, glicoproteínas y glicosaminoglicanos, entre las integrinas y la fibronectina. Y también enzimas asociadas y ya conocidas como factor estimulante de colonias, que hemos mencionado justamente dos sustancias, la AMP y GMP, cíclicos, que ayudan a la colonización de vasos sanguíneos en el lugar donde se implanta.
a fin de brindarle el soporte nutricional adecuado. Factores de inhibidores de leuquinas y de interleuquinas también son conocidas. Y ahí vemos entonces cómo se implanta y por donde ingresó se cierra, se forma un tapón ahí de cierre. No es que se quede fuera, sino se introduce hasta una zona donde le pone pues un límite, hay una reacción decidual, hasta ahí no más puede llegar. Pero como decía, a veces puede extravasar ese lugar, puede inclusive pasar a miometrio e inclusive puede pasar a perimetrio, ¿no? Eso ya es patológicamente hablando. Hay una buena congestión de sangre materna para pasar hacia el blastocisto. Aquí ya se ha penetrado el blastocisto y por donde penetró se formó, hay un tapón. Ya no puede regresar ese blastocisto una vez que ha penetrado. Bueno, existen algunas teorías para explicar justamente el por qué es que no es rechazado, ¿no? Hay muchas teorías. Y también cómo el endometrio reacciona favorablemente, ¿no? Gracias a estas citoquinas, por ejemplo, que van a modificar la proporción y distribución de células hematopoyéticas del útero a fin de garantizar esa implantación. Por eso que en algunas mujeres sabe cuándo se está produciendo la implantación. Hay un filito de sangre como consecuencia pues de la acción de esta colonización de capilares en la zona donde se ha producido la implantación. Estos son los factores para una adecuada implantación. Preparación del endometrio, tiene que estar bien preparado. Muchos de los problemas de infertilidad es porque el endometrio no está preparado para recibir ese producto de la concepción. Una buena nutrición, un apoyo endocrino normal, antecedentes genéticos. Es importante siempre, cuando ustedes evalúan a una paciente y tiene problemas de infertilidad, ¿no?, hacerle su árbol genealógico para ver si algún miembro de la familia, hermana de la mamá, la abuela, la tía, etcétera, ha tenido también problemas de infertilidad, porque hay una condición genética importante que hay que tener en cuenta para poder manejar bien a ese paciente, porque no es simplemente el problema hormonal, no simplemente el problema anatómico, sino el problema es un poquito más grave, un problema tipo genético y también inmunológico. Vascularidad uterina, falta de enfermedad intrínseca y defectos anatómicos, muchas veces tratamientos prolongados de una endometritis o de una anexitis crea un factor desfavorable para la implantación. La toxicidad residual de estos medicamentos pueden provocar pues que no pueda implantarse o eliminar el producto. Y respuestas inmunológicas normales, ¿no? Patología de la primera semana, infertilidad. Implantaciones ectópicas. Hay dos tipos de implantaciones ectópicas, las extra y las intrauterinas. Extra, ¿dónde encontramos? Trompas, ovario, fondo de saco de Douglas, inclusive también a nivel asas intestinales, ¿no? Se han reportado casos de embarazos ectópicos en asas intestinales. Esas son las extra. Intrauterinas, implantación baja, cercano al orificio interno del cuello uterino. ¿Con qué da lugar a esa implantación baja? Con placenta previa, ¿no? Con placenta previa. Luego, abortos tempranos, como consecuencia pues, de que no puede lograr implantarse, lo es eliminado. Muerte del cigoto por efectos tóxicos residuales de tratamientos prolongados con antiinflamatorios, con antibióticos. Luego, las aberraciones cromosómicas, ¿no?, las triploidías que no logran desarrollarse, y los embarazos múltiples, disigóticos y monocigóticos. No porque de repente algunos de ustedes tienen su mellizo, tienen su gemelo, no porque sean anormales, sino porque la especie humana es único, un solo producto, excepcionalmente dos, como también puede ser tres, no puede ser, son excepciones a la regla. Entonces no lo estamos tomando acá como que sean anormales, ¿no?, sino simplemente desde el punto de vista de implantación solamente uno nomás puede implantarse. Los disigóticos son los mellizos y los monocigóticos son los gemelos verdaderos. Ahí tenemos los sitios de implantación extrauterina, ovarios,
a nivel de la ampolla, a nivel de la región ísmica, intramural, y esta es implantación baja, con placenta previa. Tenemos la fotografía de un embriocito que ha hecho pues que la trompa no acepte, ¿no? Y lo elimina. Nuevamente aquí tenemos el embriocito dentro de la trompa. Y la segunda semana ya es un periodo de 2. ¿Por qué de 2? 2 capas, epi y hipo. 2 cavidades, amniótica y saco vitelino. 2 capas de trofoblasto, cito y sincicio trofoblasto. Y luego aparece el mesodermo extraembrional. No estamos hablando de mesodermo intra, sino extra, con 2 capas, una somato y otra esplagnopleura. Ahí tenemos cómo va avanzando. Este es el sincicio. Estamos hablando, fíjense, de 7 días y medio. Ya penetró el epitelio endometrial. En amarillo está el hipo, azul está el epiblasto. Aquí hay una cavidad que es la cavidad amniótica primitiva. Y aquí también hay una cavidad que va a ser luego la cavidad del saco vitelino. Por donde entró se fue un cierre, un coágulo de fibrina. Entonces aquí vemos cómo el sincicio va abarcando más zonas más internas del endometrio. Se van formando algunas lagunas trofoblásticas, estas de acá, en el sincicio trofoblasto. Y esas lagunas luego van a ser llenadas por sangre proveniente de vasos maternos, ¿no? Y formar pues unas verdaderas lagunas sanguíneas. Cavidad del saco vitelínico, hipoblasto, epiblasto, cavidad amniótica. Por eso decimos que es de los 2 cavidades, 2 capas y 2 de trofoblasto, sincicio, citotrofoblasto. Y este es el mesodermo extraembrionario, con su capa, una capa que está pegada a este citotrofoblasto, que es la capa somática o somatopleura, y esta otra capita que está limitando al saco vitelino, que es la hoja esplagnopleura del mesodermo extraembrionario. Repito, entonces, dos capas de trofoblastos, inciso, cito, 2 cavidades, cavidad amniótica, saco vitelino, 2 capas de embrionarias, epi e hipoblasto, 2 capas de mesodermo extraembrionario, el mesodermo hoja esplágnica, hoja somática. Estamos hablando ya en un blastocisto humano, 12 días, donde ya se ha implantado totalmente, ¿no?, el blastocisto. Luego ya los 13 días, fíjense cómo estas lagunas trofoblásticas vacías ya se van cubriendo de sangre materna. Y entonces ya al final ya de la segunda semana prácticamente hay una gran congestión de sangre en estas lagunas trofoblásticas que permite pues la supervivencia de este embrión bilaminar, todavía estamos hablando, bilaminar. Y esto es una nutrición hemotrófica, ¿no?, que hemos mencionado inicialmente, hemotrófica, a partir de sangre materna que llenan estas cavidades que se conocen como lagunas trofoblásticas. Ahí tenemos al término de la segunda semana, sincicio trofoblasto, citotrofoblasto, cavidad amniótica, saco vitelino, epiblasto azul, amarillito, hipoblasto. Y aquí se va a formar esta parte de acá del mesodermo extraembrionario, el pedículo de fijación, este de acá. ¿Qué va a ser ese pedículo de fijación más adelante? Cordón umbilical, ¿no?, más adelante. Todavía estamos hablando de un embrión de 2 semanas, ¿no?, al término, segunda semana. En resumen, se forma una capa interna cito y una capa externa sincicio, que ya hemos mencionado. Luego, aparecen lagunas para formar redes lacunares. El trofoblasto erosiona los sinusoides maternos y las glándulas endometriales. Se establece una circulación útero-placentaria primitiva, o sea, esto de acá, que no es correcto decirle útero-placentaria porque todavía no hay placentita, ¿no es cierto? Mejor es una nutrición hemotrófica, ¿no? Mejor así, porque la mayoría de textos dicen una circulación útero-placentaria, dice, ¿no? Pero todavía no hay formación de placenta. Se forman biocides. Acá sí es importante
que vamos a mencionar después, dentro de los anexos al embrión hay las vellosidades coriales o vellosidades coriónicas, eso sí es importante. Se completa la implantación en la segunda semana, se producen diversos cambios endometriales y hemos mencionado la reacción decidual, o sea, la decidualización. Se forma el saco uterino primitivo, el celoma extraembrionario, luego el saco uterino secundario. La masa celular interna, o sea, ese embrioblasto, se diferencia en dos capas, epi e hipoblasto. Eso es lo que ocurre pues en la segunda semana del desarrollo. Y luego viene la tercera semana. Aquí sí ocurren cambios decisivos. La presencia de la tercera capa, gastrulación. La presencia del tubo neural, esbozo del sistema nervioso central y periférico. Desarrollo de los somitas que hemos mencionado a ambos lados de la línea media. Y desarrollo temprano de un aparato cardiovascular, porque ya la congestión de sangre materna es mucho mayor. Entonces necesita pues un aparato cardiovascular que pueda funcionar inclusive y que pueda llevar la sangre a lugares donde debe recibir una mayor nutrición. En la gastrulación entonces se forman las tres capas, ecto, endo y mesodermo, ahí están las tres capas, de ahí viene el nombre de trilaminar. Aparecen los somitas, o mesodermo paraxil, también se le llama así. ¿Por qué paraxil? Porque es paralelo a la línea media. También el mesodermo intermedio y lateral con su hoja somática y esplánica. En la gastrulación se diferencian tres estructuras principales: línea primitiva, notocorda y el tubo neural. Veamos qué cosa es la línea primitiva. Ya lo tenemos. Esta es la línea primitiva y este es su nudo primitivo. El epiblasto en rojito está el mesodermo y este en amarillo sigue siendo hipoblasto. Cuando aparece esta línea primitiva, este epiblasto va a dar lugar a que se formen células ectodérmicas, endodérmicas y mesodérmicas. O sea, este epiblasto es el responsable de la aparición de las tres capas, ecto, meso y endodermo. Ahora, ¿dónde aparece esta línea primitiva? Fíjense ustedes, en la parte caudal. Porque es un disco, ¿no? En un disco es difícil precisar cuál es la parte cefálica o la parte caudal, imposible. Pero esa línea primitiva aparece en la parte caudal. Entonces, si esa es la parte caudal, esta es la parte anterior, ¿no? No hay otra. Y luego esa línea primitiva tiene su nódulo primitivo, que es este de acá. Y es la responsable, pues, de que haya cambios importantes en el embrión. Inicialmente era discoidal y luego ya se va plegando, haciéndolo un embrión cilíndrico. ¿No? Estamos hablando de tercera semana. Ahí lo tenemos nuevamente, línea primitiva. Entonces aquí en la parte cefálica ya tenemos una membrana bucofaringia, o sea, la membrana que va a dar lugar a la cavidad bucal. Estas flechas indican la intensa actividad que hay a nivel de la línea primitiva, llevando pues el mesodermo entre el ecto y el endodermo, ¿no? Lo va llevando en diferentes direcciones, cefálico, caudal, por todas direcciones. Hay intensa actividad genética. Todos estos son los genes responsables que van siendo llevados estas células, como indica la flecha, por diferentes zonas, la región cefálica, la región lateral, la región caudal. Ahí tenemos activina, nodal, BMP4, josecoid, brachyury. Son genes responsables del transporte, del traslado de estas células mesodérmicas y ubicadas entre el ecto y el endodermo. Luego se formará pues la notocorda, ¿no? La notocorda de este nodo primitivo, o también hemos llamado de esa parte de acá, nódulo primitivo de acá, o también se llama nodo de Hensen, ¿no? Hensen. De ahí se va a formar justamente la notocorda. ¿Qué es la notocorda? El eje cefalocaudal. Todos los animales que se conocen como cordados, ¿por qué se llaman cordados? Porque han tenido en su desarrollo notocorda. Nosotros somos cordados, por supuesto hemos tenido notocorda. Esta notocorda va a ser responsable de un proceso importante. Aquí lo tenemos, esta es la notocorda y acá está la notocorda.
va a ser responsable ¿de qué? De la formación de este tubo neural, que viene a ser los esbozos del sistema nervioso. Pero previamente ya hemos mencionado que esta notocorda va a ser reemplazado por la columna vertebral, ya acá lo tenemos, está la columna vertebral, las vértebras, esta es la notocorda. Van reemplazando a la notocorda y luego va a quedar como ¿qué? Como núcleo pulposo, que es los rezagos de la notocorda en nosotros, ¿no? ¿Está claro? Entonces, no es que la notocorda forme la columna vertebral, sino la columna vertebral va a reemplazar a la notocorda. Y entonces ya la notocorda va a quedar como rezago, el núcleo pulposo. Ustedes han tenido pacientes cuando han hecho neurología con hernias del núcleo pulposo, ¿no? Sale de su posición, puede pinzar un nervio y generar pues cuadros dolorosos desde el punto de vista neurítico. Bien, entonces le decía que esta notocorda es muy importante en el proceso de formación del tubo neural. Ahí lo tenemos. Al inicio se forma esta placa neural, ahí lo tenemos, la placa neural. Esta placa se va imaginando forma un surco neural. En la parte dorsal van a formar unas células llamadas de las crestas neurales. Se cierra este surco neural, el tubo neural, ahí está el tubo neural, y estas son células crestas neurales. Y luego sigue el proceso de tubo neural con las células crestas neurales. Y ahí está la notocorda, que esa ha sido la inductora, ¿no?, para que se forme el tubo neural. Entonces, en algunos productos bicéfalos, son raros, ¿no? Son raros, pero puede haber productos bicéfalos. Es como consecuencia de una doble inducción de la notocorda sobre la placa neural. Se forman, en lugar de una, dos placas neurales. Entonces, cada placa neural formará cada uno su tubo neural y de cada uno del tubo neural formará pues dos sistemas nerviosos, entonces dos cabecitas o dos cerebros. Eso se llama bicefalia, ¿no? Estos son raros, extremos. Entonces, el tubo neural es el que va a dar origen pues a todos los componentes del sistema nervioso central, y las crestas neurales va a dar lugar a los componentes del sistema nervioso periférico, o sea, los nervios craneales, los nervios raquídeos, y también un numeroso células, por ejemplo, los melanocitos que dan la coloración a la piel de las crestas neurales. También, por ejemplo, las células de la médula suprarrenal. ¿Cómo se llaman esas células? Las células cromafines, también son producidas por las crestas neurales. Es decir, un sinnúmero, la célula de Schwann, por ejemplo, ¿no? La célula de Schwann que participa en la mielinización de la vaina de mielina, de las fibras periféricas, son derivados de las crestas neurales. Y luego tenemos los somitas, o somites, y es el mesomo paraxil. ¿Por qué es paraxil? Paralelo al axis, al eje. Son más o menos 44 o 48 pares que se forman. Estos somitas van siendo ubicados en la región occipital, la región cervical, la región torácica, lumbar, sacro y coxígeos. Y van desapareciendo por apoptosis. Algunos, por ejemplo, el primer somita cervical y los últimos somitas coxígeos, ¿no? Porque ustedes recuerdan, la columna vertebral pues tiene sus vértebras 7, 12, 5, sacro y coxígeos, ¿no?, fusionados. Ahí tenemos por días. El día 21 ya hay 4 a 7 pares. Día 28, cuarta semana, final, 26 a 29 pares. Quinta semana, 34 a 35, hasta constituir 44 a 48 pares. ¿No? Pares de somitas. Y esos somitas luego van a dar derivados. Ahí está, tenemos en este esquema, estos son los somitas, ubicados siempre a ambos lados de la línea media, ¿no? Aquí ya el embrión se ha tornado de plano, cilíndrico, ¿no? Está cilíndrico. En esa fusión deja dos agujeros, dos aberturas que se conocen como neuroporo anterior y neuroporo posterior. Esos dos neuroporos deben cerrarse. El de arriba, día 25, el de abajo, día 27. ¿Qué pasa si no se cierran? Va a dar lugar a ¿qué? A los DCTN. ¿Qué cosa es DCTN? Defectos del cierre del tubo neural.
Si no se cierra el neuroporo anterior, da lugar pues, a merencefalia, anencefalia, etcétera, etcétera. Si no se cierra el neuroporo caudal, ¿qué va a dar lugar? Espina bífida. ¿Se puede detectar un DCTN? Sí. ¿Cómo lo detectan ustedes? Ustedes saben perfectamente eso. ¿Qué examen hacen? Las AFP. ¿Qué pasa con las AFP? ¿Aumentadas o disminuidas? Están muy aumentadas, ¿no? Para los DCTN. Y cuando están disminuidas hay que sospechar de una trisomía, ¿no? Una trisomía. ¿Y se puede prevenir los DCTN? ¿Qué le dan ustedes a sus pacientes cuando hacen su control prenatal o antes de iniciar un proceso, un embarazo? Su ácido fólico, ¿no es cierto? Su ácido fólico. Ahí tenemos entonces ya al final de la tercera semana, está en rojito, mesodermo, azulito, ectodermo y amarillito, endodermo. Dos cavidades, cavidad amniótica, cavidad vitelínica. Y este mesodermo entonces, ahí tenemos los tres componentes, paraxil o somita, intermedio, lateral con su hoja somática y visceral, que es esto de acá. Esta es la hoja esplácnica y esta es la hoja somática. Mesodermo lateral. Está acá. Somática y visceral. También se forman los vasos sanguíneos, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho un aparato cardiovascular. Hay un proceso de vasculogénesis y un proceso de angiogénesis. Vasculogénesis, la formación de las células sanguíneas a partir del mesodermo, pero tiene también su control genético. FGF2, factor de crecimiento fibroblástico tipo 2. También tiene su VEG, factor de crecimiento del endotelio vascular. Y luego la angiogénesis, la formación de arterias y venas, ¿no? Porque es necesario pues la presencia de arterias y venas para el traslado de la sangre desde su lugar de origen hacia zonas donde se requiere llevar el sustento nutricional. Y ahí vemos entonces el embrión ya de 3 semanas, con estos puntos rojitos vienen a ser las lagunas donde se van a formar los vasos sanguíneos. Este es un anexo importante del saco vitelino, acá el saco vitelino, el alantoides también es otro anexo, y las vellosidades coriónicas, ahí lo tenemos, vellosidades coriónicas, que van a comunicar justamente sangre materna, y a través de las vellosidades van a pasar la sangre hacia el embrión, para lo cual ya se ha establecido un corazón. Pero es un corazón primitivo, es un tubo cardíaco primitivo, pero que puede ya empezar a funcionar al día 22, día 23. 3 clases de vellosidades: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, como ven ustedes acá, tienen sincicio y cito. Secundarias tiene sincicio, cito y mesénquima. Mesodermo, ahí están, secundarias. Terciarias, sincicio, algo de cito y capilares fetales. Capilares fetales. Capilares fetales. ¿Cuándo se forman estas primarias? Al final de la segunda semana, primarias. Secundarias, a inicios de la tercera semana. Y las terciarias, al final de la tercera semana. Repito, final de la segunda, las primarias. Inicio de la tercera, secundarias. Al final de la tercera, vellosidades terciarias. Y efectivamente lo vemos acá, ahí están las vellosidades coriónicas terciarias, donde tienen ya capilares fetales, no maternos, sino fetales. Y entonces ya pueden organizar una circulación primitiva, de tal manera que pueden asegurar el desarrollo de las estructuras más importantes. Ven ustedes acá, hay un plexo, ¿no?, vascular a nivel del saco vitelino, hay arterias y venas vitelínicas, ahí está el corazoncito, todavía no es tetracavitario, es un tubo cardíaco, pero que ya comienza a emitir pulsaciones, iniciando una circulación primitiva. Una circulación primitiva, porque la sangre es traída pues, por las vellosidades coriónicas terciarias de la madre y se instala pues, en este aparato cardiovascular primitivo, llevando sobre todo a esta región cefálica, esta es la región cefálica, esta es la región caudal, donde se está desarrollando, ¿qué cosa? El sistema nervioso, a partir del tubo neural. Como comprenderán, necesita un mayor soporte nutricional, y esta sangre que sale de las vellosidades coriónicas es una sangre con un alto contenido de oxígeno, porque acá no podemos hablar de sangre arterial ni sangre venosa,
porque los pulmones no funcionan indudablemente. Pero mejor es llamar sangre oxigenada y sangre desoxigenada, ¿no? Y entonces ya se instala una circulación primitiva que asegura el mantenimiento del embrión hasta que aparezca ¿quién? La placenta, ¿no? Ya la placenta se va a encargar. Estamos hablando, fíjense, de tercera semana. ¿Con qué coincide esta tercera semana en una mujer? Con una menorrea, si normalmente debería venir el día 28, entonces si hasta el día 35 no viene su regla, entonces ya definitivamente está embarazada, ¿no? Ya tiene 3 semanas de embarazo. Entonces, con eso termina el periodo preembrionario y comenzará ya el periodo embrionario desde la 4ª a la 8ª semana, ¿no? Y acá tenemos ya, para terminar esta primera parte, los derivados de las 3 capas germinativas. El ectodermo se divide en ectodermo superficial y neuroectodermo. El ectodermo superficial, todo lo que es epidermis, cabello, uñas, glándulas de la piel, sudoríparas, sebáceas, glándulas mamarias, hipófisis anterior, esmalte, oído interno, cristalino. Neuroectodermo, células de las crestas neurales, ganglios y nervios sensoriales, craneales, ganglios simpáticos, parasimpáticos, es decir, todo lo que es ganglios, nervios. Y del tubo neural, el sistema nervioso central y algunos otros derivados como la retina, la epífisis, la hipófisis posterior o lóbulo neurohipófisis, ¿no? Ahora bien, del endodermo todo lo que son epitelios, glándulas, la tráquea, pulmones, epitelio y glándula del tubo digestivo, epitelio de la vejiga, es decir, todo lo que son epitelios, con algunas excepciones, por supuesto, ¿no? Igual también del mesodermo, todo lo que es tejido conjuntivo, todo lo que es músculos, sistema urogenital, todo lo que son soportes como son los mesenterios, tejido conjuntivo, músculo liso, pleura, etcétera, etcétera. Bien, pero ahí viene una pregunta. ¿Qué cosa tiene el ectodermo que solamente puede originar tubo neural? ¿Qué cosa tiene el endodermo que solamente puede generar epitelios? Y que tiene el mesodermo que solamente puede formar tejido conjuntivo, músculo, etcétera. Son células conocidas como multipotenciales. Quiere decir que una célula ectodérmica no puede formar epitelios, ni una célula endodérmica no puede formar sistema nervioso. Eso se conoce como potencialidad celular, y ustedes conocen ese término. Células totipotenciales, células pluripotenciales y células multipotenciales. ¿Cómo se llama eso? Stem cells, o sea, célula madre, que se está trabajando mucho ahora en la actualidad con célula madre, inclusive hay una especialidad médica, ¿no?, que trabaja solamente con cultivo de células y con muchas aplicaciones importantes, como por ejemplo para quemaduras. Antes se utilizaba la piel de lechoncitos, ¿no?, para cubrir esa quemadura, sobre todo en niños. Ahora se está haciendo cultivo de células madre epiteliales. Reemplazar los miocardiocitos cuando va a sufrir un infarto. Se está haciendo en diabetes, acá, en Lima. Se está haciendo para osteoporosis, se está haciendo también para Parkinson y para ACV. Claro, las fases, por supuesto, que sean leves, ¿no? Cuando ya son bastante congestivas ya no reaccionan. Pero sí, entonces estamos hablando de las stem cells o células madre. Muy bien, entonces justamente acá están, ¿no?, las células madre, ¿no?, las totipotenciales, las pluripotenciales y las multipotenciales, ¿no? Las totipotenciales, el cigoto. Un cigoto puede formar otro cigoto, cierto. Toti. ¿Qué significa toti? Tiene una potencialidad tremenda esas células. Pluri. Células del blasocisto van a dar ecto, endo y meso, punto. Y las multi. Ecto, toda la línea que hemos visto. Endo, toda la línea, y meso, toda la línea. Son las multipotenciales. Y tienen ustedes ahí están las stem cells, estos son los cultivos de células madre. Y se están utilizando, inclusive hay bancos de cordón umbilical, saben ustedes eso perfectamente, ¿no es cierto? Entonces se están utilizando mucho. Y algunas aplicaciones, fíjense, acá está, Parkinson, Alzheimer, lesiones de la médula ósea, para quemaduras, lesiones cerebrales o del corazón, osteoporosis, artritis reumatoide, se está empleando en diabetes.
o sea, con algunos buenos resultados, ¿no? Buenos resultados.